si bien es cierto, no estoy de acuerdo con algunos titulares que dicen que esa zona es una zona liberada, porque sería darle en la yema del gusto al terrorismo. Es decir, si uno dice que hay una zona liberada, es como reconocer públicamente que estos terroristas tienen un dominio territorial, cosa que no es cierto. Esta gente está tomando acciones de sabotaje, pero de manera esporádica y obviamente con el objetivo de hacerse presente y hacerse sentir que están en la zona. Ustedes recuerdan, queridos amigos, quienes hemos seguido muy de cerca el tema de la subversión, Sendero Luminoso en un momento hablaba de la necesidad de que la opinión pública mundial conociera, decían así, lo que ocurría en el Perú. Y decían, estamos llegando al equilibrio estratégico. ¿Por qué? Con ese argumento del equilibrio estratégico, ellos querían demostrarle al mundo que ya se habían equiparado pues con las fuerzas regulares de nuestro país, y que por lo tanto era una fuerza revolucionaria, ¿no es cierto?, capaz de poder derrumbar al poder que ellos cuestionaban. Y no es así, pues, no es así. Ese es parte del lenguaje, el discurso de los terroristas para tratar de convencer a ciertos sectores, débiles obviamente en información, de que ellos están tomando posiciones. Y esta es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer. Los medios de comunicación, zona liberada. Cualquiera ve un titular afuera y le da como diría de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no?, que tienen una zona territorial, sí, entonces ya ellos son una suerte de fuerza que obliga al gobierno a entrar a un diálogo. Esto no es así. Esto es totalmente distinto. No hay zonas liberadas en el territorio peruano. Todo el Perú está bajo control. Si bien es cierto, no hay una presencia efectiva por algunas razones operativas, logísticas y qué sé yo, o de infraestructura, pero eso no significa que esté en absoluto abandono ese territorio y que esté en manos de los terroristas. No es así. Bien, vamos a hablar con el señor procurador del Ministerio de Defensa, que nos ha visitado esta mañana. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, el doctor Gustavo Adriancén, para conversar sobre los procesos que están en curso relacionados con el caso de Chavín de Huántar. Justamente están a la espera de una resolución, una sentencia, ¿no es cierto?, que se pueda dictar en el tribunal sobre este caso que involucra a un número importante de oficiales de nuestro ejército o Fuerza Armada. ¿Cómo está? Bienvenido, procurador Gustavo Adriancén, a Radio Nacional. Don Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Augusto, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, ¿en qué situación está este proceso que está a punto de dictar sentencia en la Sala Penal Liquidadora? Don Alberto, el día lunes 15, el próximo lunes, la tercera Sala Penal Liquidadora dictará sentencia en el caso Chavín de Huántar. Y la preocupación fundamental del Ministerio de Defensa ha sido en todo momento, don Alberto, tratar de contribuir a descubrir la verdad. En este caso que ya tiene más de 10 años en proceso judicial y ya han transcurrido 15 años desde que el exitoso operativo de rescate se llevó a cabo. Entendemos que ya es hora de que de manera definitiva, don Alberto, se establezca en el fuero común que nuestros héroes comandos Chavín de Huántar no tienen ningún tipo de participación en las denuncias que sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales se han seguido en la justicia. Para que nuestros amigos puedan entender precisamente este proceso. A ver, hay un proceso que está a punto, como acaba de anunciar el procurador, para sentencia. En este proceso están sentados en el banquillo de los acusados Vladimiro Montesinos, Hermosa Ríos, Nicolás del Barrio Hermosa Ríos, Roberto Guamá Curra y Jesús Zamudio. ¿Jesús Zamudio se puso derecho? No en ningún momento. Está prófugo, correcto. Ahora, en caso de que se condene a estos individuos, ¿no?, que ya tienen procesos de otra naturaleza por corrupción y qué sé yo, obviamente se extendería, se reconocería que hubo una ejecución extrajudicial y por lo tanto se involucraría a los oficiales del comando Chavín de Huántar. Ese es el tema. Así es en efecto. Ellos, los Chavín de Huántar, no están sentados en ese banquillo. Así es en efecto. Don Alberto, lo mismo que usted ha mencionado, permítame decirlo en estos términos. Este es un proceso en el que se juzga a las 4 personas que usted ha referido por autoría mediata. ¿Qué significa esto, don Alberto? Que alguno de ellos, o los 4 en su conjunto, dieron una orden a no se sabe quién para que realice estas ejecuciones extrajudiciales. Contra 3 personas. Efectivamente, contra 3 delincuentes terroristas, me refiero a Peceros, a Cintia y al apodado Tito.
¿Qué significa esto? Don Alberto, no olvidemos nosotros que nuestros héroes Comando Chavín de Huántar fueron en su momento objeto de un proceso ante el fuero privativo militar y allí se les absolvió de cualquier responsabilidad. Si hoy día la justicia ordinaria establece que alguno de estos 4 señores es culpable, significa que dieron la orden. ¿Dieron la orden a quién? A alguno de los actores del operativo Chavín de Huántar. Nos estamos refiriendo, entre otras cosas, a los 142 comandos que intervinieron, relevo de esta lista a los héroes Valeri Jiménez, 140 comandos. Agrego a esto, don Alberto, esta es una sentencia que no se va a leer solamente en sede nacional. Esta es una sentencia, don Alberto, que va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana no solamente va a ver cuánto nos demoramos en juzgarlos, que ya sabemos cuánto tiempo ha transcurrido. La Corte Interamericana además va a analizar el proceso, si se ha cumplido o no con el principio del debido proceso. No olvidemos, don Alberto, que siempre se ha cuestionado aquella resolución que definió contiendas de competencia y dijo al fuero privativo militar los comandos y al fuero común los 4 acusados que hoy día tenemos. La Corte, si nosotros llevamos una sentencia condenatoria o desfavorable al Estado, podría decir, muy bien, hay autoría inmediata. Entonces hay que investigar quiénes son los autores. ¿Quiénes fueron los protagonistas del operativo Chavín de Huántar? Hay que dejar sin efecto la resolución del fuero privativo militar y que se vuelva a juzgar a todos nuestros comandos en el fuero ordinario. Don Alberto, nuestros comandos hace 15 años cumplieron su deber. Y hasta el día de hoy siguen siendo perseguidos por esta maquinaria judicial, procesal, que hasta el día de hoy no permite tener la oportunidad de liberarlos. De ninguna manera digamos, esta sentencia, si en caso sea condenatoria a estos individuos, no es culpa, no separa a los comandos. Esta sentencia, en caso esta sentencia sea condenatoria, don Augusto, abre una ventana que nosotros entendemos peligrosísima. Y por eso nuestra voluntad de cerrar cualquier posibilidad que más adelante pueda significar continuar juzgando a los comandos por algo que nosotros consideramos es absolutamente ajeno a ellos. El haberlos dejado prácticamente fuera del proceso cuando se les juzgó en el fuero militar a los comandos, que obedecían órdenes en todo caso, y estar en este proceso, en este momento en que se va a dictar sentencia contra estos 4 personajes que aparentemente dieron la orden, ¿cómo se revertiría esto? ¿No habría un contrasentido en todo caso? Por un lado, el fuero militar los exculpa, por otro lado, el fuero civil culpa a los autores intelectuales, mediatos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos, quiero hacerme entender, un enroque para que, siendo culpables como podrían ser estos señores, no les llegue directamente a quienes en el uso de su función o en el ejercicio de su función tuvieron que acatarla? ¿No hay una forma de desprender esto? ¿No hay una forma, digamos, de que el militar que esté en ese momento actuando bajo órdenes, bajo presión, se desligue de una orden que puede haber sido, digamos, negativa, pero que finalmente los involucra en esto? Gracias, Augusto. Sí, pareciera que se tratan de 2 cosas siamesas, sí, pues, necesariamente unidas. La tesis que nosotros tenemos, Augusto, es que esa presunta orden nunca ha existido. Y esa presunta orden no ha existido porque, te hablo además como abogado, tuvo que haber sido objeto de probanza en la sala. Y yo creo que hoy nadie, en todo caso muy pocos, supongo que los que nos acusan, sostienen todavía esa teoría. Ahora, pero doctor, en el expediente, obviamente, hemos leído que hay testimonios, como la del japonés, ¿cómo se llama? Ogura. Y también... Pero que desapareció también, Alberto, dicho sea de paso. De 2 policías. Y 2 policías. Sí. No, Ogura está en Japón. Sí. Claro, sí. Y estos 2 policías que aseguran que estas 3 personas se rindieron, ¿no es cierto? Y que fueron capturadas, qué sé yo. Y que eventualmente, hay parte también de esa versión en el expediente, habrían participado los gallinazos. Es decir, no los comandos. En eso también hay que decirlo. No los comandos, sino unos denominados gallinazos, que eran gente del servicio de inteligencia. ¿Eso acaso, ese detalle, no exculparía a los comandos? Por ejemplo, no fueron los comandos, ya se aclaró eso, fueron otros. Habría que identificar a los otros. Mira, voy primero por el final, don Alberto, porque no quiero que este día se me vaya. Don Alberto, en el proceso, en el momento que el fiscal presentó su requisitorio oral,
en 3 oportunidades manifestó que los héroes comandos Chavín de Huántar no tienen nada que ver con ninguna presunta ejecución extrajudicial. Exactamente lo mismo declaró la defensa del delincuente terrorista Tito cuando presentó sus alegatos. Los comandos Chavín de Huántar no tienen nada que ver en estas presuntas ejecuciones extrajudiciales. El primer llamado que nosotros hacemos, don Alberto, es para que esta referencia se consigne puntualmente en la sentencia. Ajá. Nosotros esperamos porque que en esta oportunidad que el abogado de una de las víctimas dice los comandos no fueron. Y el representante del Ministerio Público, el fiscal, en 3 oportunidades, don Alberto, ha manifestado lo mismo. Nosotros estamos trabajando mucho, y así lo dijimos en nuestros alegatos, que es imprescindible que en esta sentencia, don Alberto, se diga eso. De manera que tendríamos ya un pronunciamiento expreso del fuero común indicando que los héroes comandos Chavín de Huántar no tienen nada que ver, o sea, estarían con absolutamente liberados de responsabilidad. En efecto. Con ese argumento. Y ya lo tendríamos en el fuero ordinario, don Alberto. Ajá. Mañana no nos podrían decir entonces, se dijo solamente en el fuero privativo. No, ya tenemos un pronunciamiento expreso en el fuero común indicando que nuestros héroes no tienen nada que ver en esto. Por otro lado, don Alberto, nosotros desde la Procuraduría Pública hemos trabajado incansablemente para contribuir a descubrir la verdad. Nosotros hemos demostrado que el testimonio de Ogura es un testimonio que adolece de verdad y de relevancia procesal penal. Ogura, don Alberto, ha mentido, y nosotros hemos solicitado a la Sala que se expediten copias al Ministerio Público para que sea denunciado por haber obstruido a la Administración de Justicia por su falso testimonio. ¿Qué aspecto mintió? Mire usted, ha mentido en primer lugar porque casualmente, de una manera muy casual, resulta que Ogura es el único personaje que vio con vida a los 3 delincuentes terroristas cuyas presuntas ejecuciones extrajudiciales se denuncian. Nadie más que él lo vio. Ok. Es absolutamente inverosímil la declaración de Ogura respecto de los sucesos en el 2º piso de la residencia, en el 4 I, que vio a Cintia con otro delincuente que no podía reconocer, que estaban gritando, no me maten, no me maten. En el expediente obran, don Alberto, los testimonios de los 2 comandos Chavín de Huántar que abatieron a Cintia y a Peceros en circunstancias que los 2 se encontraban armados y con granadas. Allí están los testimonios de nuestros comandos que los abatieron en actos de combate. No es cierto, como dice Ogura, que se rindieron. Por otro lado, don Alberto... ¿Y el testimonio de los policías? Ahora, si me permites un instante, Ogura además refiere que él vio a Tito en el jardín de la casa número 1, con vida, atado de manos, por atrás, etcétera. Don Alberto, en ese mismo lugar, habían 10 ciudadanos japoneses, 7 ciudadanos peruanos, entre ellos 5 vocales de nuestra Corte Suprema, entre ellos el honorabilísimo doctor Civina. 17 personas, don Alberto, nunca han ratificado el dicho de Ogura. ¿Por qué tenemos que creerle a Ogura, don Alberto? Ahora, los policías, si me permite, 2 miembros de la Policía Nacional, que además actuaron como principales testigos de cargo en el proceso que se le siguió a Tuyume. Tuyume era este miembro del CIN que supuestamente filmó la captura, filmó la entrega, filmó la muerte, todo lo filmó. Ese proceso, don Alberto, en ese proceso, Tuyume fue absuelto por el Poder Judicial, por la 4ª Sala. ¿Qué significa la absolución de Tuyume? Que el Poder Judicial ha deshecho absolutamente las declaraciones de estos 2 policías. Pregunta, don Alberto. Si ya el Poder Judicial se ha pronunciado sobre el testimonio de estos 2 policías, desechándolo, ¿por qué hoy tendríamos que tenerlos en cuenta? Ahora, un poquito como para que la gente se acuerde y tome nota de cómo sucedió esto. Yo he tenido oportunidad, y como seguramente Alberto y usted mismo, doctor, de conversar con los propios Chavín de Huántar, ¿no? Yo sí, claro. Sí, entonces ellos nos han explicado que la cosa fue tan rápida que no había tiempo para todo lo que supuestamente vio el señor Augusto, además que fue un combate cuerpo a cuerpo. Y no había forma de discriminar. Menos de 2 metros, la visibilidad era prácticamente nula. La bala, el ruido terrible. Todo, una cosa terrible. Entonces, quienes no conozcan este tipo de operativos, o quienes alguna vez han podido verlo en la copia que tienen
en Las Palmas, en Surco, pueden ver cómo fue esto verdaderamente, y que no da pie a pensar que los amarraron, los ataron, luego los ajusticiaron. Sin verosímil. Sí, yo creo que esto es... Bueno, igual yo tengo el testimonio de Víctor del Castillo, un coronel que fue jefe de una... Sí, de Víctor Hugo Robles, claro, que hacía, claro. Es muy amigo mío, él me contó también detalles de esta situación, y yo recuerdo su gran preocupación es que él, siendo un hombre muy cristiano, muy cristiano, muy católico, decía, yo no podría haber ejecutado extrajudicialmente a nadie bajo una orden de esa naturaleza, entonces, ¿cómo es que nos involucran? Eso fue lo que me dijo y me expresó directamente este oficial que ahora es coronel en retiro. Víctor Hugo, y además abogado. Además fue uno de los pocos oficiales, siendo subteniente, que estuvo en el PB4 en Falsa Paquilla. Sí. Sí, la historia de Hugo además es una historia no solamente de un comando experto y un combatiente valeroso, sino además de un hombre muy comprometido hoy ya desde la vida civil. Sí, por supuesto, yo tengo diálogo con él frecuente, entonces hay que destacar. Le saludo de mi parte. Se lo agradezco, le voy a hacer llegar su saludo, don Alberto. ¿Cuándo, bueno, esto se va a tener que dar? ¿Este ya es última instancia o hay apelación? Estamos ahora en la tercera sala. Siempre es posible, después de esta sentencia, interponer un recurso de nulidad. En el caso tuyo, por ejemplo, la Fiscalía del Ministerio Público tuvo la altura profesional de, leída la sentencia, declararse conforme con ella, no hubo nulidad. Voy a hacer una última pregunta para que esto quede más o menos esclarecido, porque la opinión pública a veces se pregunta muchas cosas. Dice, este proceso, si en caso salga una sentencia absolutoria, no condenatoria, sino absolutoria, dicen, favorecería a Montesinos y compañía. Usted no defiende a Montesinos, obviamente, usted defiende al Estado. Don Alberto, muchísimas gracias, y esto me permite a mí aclarar lo que se ha venido diciendo. Yo soy procurador público del Ministerio de Defensa, don Alberto, y desarrollo mi trabajo pensando en los intereses del Ministerio, en los intereses del Estado y en la búsqueda permanente y constante de la verdad. Nosotros no desarrollamos nuestro trabajo, don Alberto, pensando si colateralmente vamos a beneficiar o vamos a perjudicar a nadie. Permítame, don Alberto, indicar además que sin perjuicio de los resultados de esta sentencia, el estatus procesal, el estatus judicial de estos 4 acusados no va a variar en lo más mínimo, porque ellos igual ya tienen condenas muy superiores.